Franquesa. Bueno, en primer lugar, quisiera desde COESPE hacer un recuerdo al compañero Rafa San Eustaquio de Murcia, que nos ha dejado esta semana. Rafa fue fundador de los Yayoflautas, con los cuales vamos a tener una asamblea en unos pocos días en el País Valencià. Fue impulsor de COESPE en Murcia y un luchador hasta el último día de su vida. Desde aquí, desde Barcelona, nos comprometemos con su memoria a persistir en su lucha. Y yo quisiera hoy empezar rebatiendo uno de los editoriales de La Vanguardia del día de ayer. Ayer domingo, La Vanguardia acostumbra sacar 2 o 3 editoriales. Nos deleitó en prime time, el periódico que se vende más, el del domingo, un artículo sobre el auge de la sanidad privada, dedicado a hacer todas las loas posibles al sistema sanitario privado, explicando que, éxito, y han conseguido que la gente de media se gaste 800 euros al año en sanidad privada, que ya 12 millones, personas millones de personas hayan tenido que contratar un seguro privado después de la COVID. Es decir, 1 de cada 4 ciudadanos se cubre con el seguro privado, porque, como explican en la editorial, cada vez la sanidad pública está peor. Pero claro, está peor porque está financiando la sanidad privada. No es que la sanidad... El argumento de la editorial es: como no hay suficiente sanidad pública, es imprescindible la sanidad privada. No, no. Es que lo que ha ocurrido es al revés. Es que la sanidad privada ha crecido sobre la base de parasitar a la sanidad pública. Y ahora se repite el argumento: no hay dinero. Lo mismo que las pensiones, no hay dinero, porque ahora vivimos más. ¿Y por qué en sanidad no hay dinero? Si teníamos una sanidad estupenda hace 40 años, cuando se hicieron los traspasos, en que no había colas de espera, que con el Res Lux se universalizó, todo ciudadano tenía derecho a ir a la sanidad pública y se la atendía. Y lo que ha ocurrido no es que tengamos ahora el doble de médicos, tenemos muchos menos, porque hemos ido bajando los salarios y hemos provocado que nuestros jóvenes sanitarios se marchen al extranjero, porque no se quieren morir de hambre. ¿Dónde está el dinero? El dinero, compañeros y compañeras, nos lo están robando. Y encima tienen la cara en la editorial de pedir que lo que se ha de hacer es bajar los impuestos a los que tengan sanidad privada, bajarles el IVA, para estimular, porque si no ganan poco, y si ganan poco, pobrecitos de nosotros, la Quirón y compañía se irán del país y nos quedaremos sin sanidad. Se han venido ellos solitos a parasitar de la pública. Estos servicios crecen y han crecido después de la COVID a causa de la desatención. Y claro, aquí dice en la editorial, 1 de cada 4 ha contratado sanidad privada. ¿Y los otros 3? ¿Qué pasa con los otros 3 que tienen la misma necesidad, pero que no se la pueden pagar? Que se mueran. Esta es la alternativa de La Vanguardia, que va dando lecciones y aconsejando: oiga, que la izquierda no se equivoque, que lo progresista es quitar impuestos a la privada. Cuidado, porque los oligarcas de Cataluña, los propietarios de La Vanguardia, no fan puntadas en Safir. Cuando escriben algo y lo publican y lo lanzan en su hoja dominical, es porque ya tienen preparada la jugada. Y ya tienen preparada la siguiente ofensiva contra la sanidad pública.
Y para entender qué es lo que está ocurriendo, permitidme que intente hacer una pequeña diserción de economía, porque si no es difícil. Nos van diciendo que no hay dinero. Pero ¿qué es lo que ocurre en realidad? Mirad, si cogemos los presupuestos de los Estados Unidos, el país al cual nos queremos parecer, vemos que más o menos se gastan del orden de 4.391 miles de millones. Billones en inglés. Esto es el gasto. De este gasto resulta que los ingresos que tienen son, por una parte, el impuesto sobre la renta, el IRPF, que pagamos aquí, 2.500, un impuesto sobre los salarios, 1.300, y sobre las empresas, 400. Es decir, Estados Unidos, el sistema impositivo, se basa en los impuestos a la población más pobre. Las grandes empresas, que son las primeras empresas del mundo, apenas contribuyen con una pequeña parte, con 400 de esos 4.500. Una décima parte. Pero no basta esto, porque luego en la otra parte de los presupuestos, esto es lo que ingresan. Vamos a ver lo que gastan. Resulta que se gastan en pensiones 1.100, un sistema como el que quieren poner aquí. El Estado coge el dinero, pero lo da a las privadas, 1.100. En sanidad, lo mismo, con el Medicare, 900. Y dices, claro, oye, si la gente paga 4.500 y los gastos sociales son 2.000, pon con 700, ¿dónde va el resto del dinero? El resto del dinero se va, sobre todo, a gasto militar. Es decir, lo que la gente paga aquí y allá para tener sanidad, para tener pensiones, para que hagan carreteras, luego el Estado lo coge y se lo gasta en defensa y en financiar a las grandes empresas. Y no solo esto, sino que en el caso de los Estados Unidos, por si esto fuera poco, ingresan de impuestos 4.500 y gastan 5.500. Y esa diferencia, los 1.000 que faltan, ¿cómo los pagan? Fabricando dólares, directamente fabricando billetes. Y ahora el bocazas de Trump, que está en plena campaña electoral, saltaba diciendo estos días: el país que no utilice los dólares lo vamos a embargar y le vamos a poner sanciones. ¿Qué derecho tiene Estados Unidos a decidir en qué moneda España comercializa con Brasil o con China? Claro, quieren que todos los ciudadanos del mundo paguemos impuestos utilizando el dólar. Pero es que el déficit es de caballo. De cada $5 que gastan los americanos, que una parte muy importante se va a las armas, uno es ficción, es papel, es inflación. Y claro, luego no llega para lo más básico, no llega para la sanidad, no llega para las pensiones. Y encima los tipos de la vanguardia planteando que hay que quitarles impuestos a los ricos. Y esta es otra de las cantinelas que no se cansan los neoliberales de predicar. Hay que bajar impuestos. Y bajan impuestos a los ricos. Pero yo os hago una reflexión. Mirad, este país, al empezar este siglo, pagábamos un 16% de IVA. Cada vez que comprábamos el pan, que nos tomábamos un café. Hoy estamos pagando el 21% y hay voces que piden el 25%. Es decir, de cada 5 euros
que ganamos con nuestro sueldo, aparte de lo que nos quitan en el IRPF, nos quitan uno con el IVA. ¿Y arriba qué pasa? Los de arriba simplemente no pagan impuestos. En este momento hay decenas de paraísos fiscales, donde las grandes empresas colocan su sede para no pagar impuestos. Hay 15 países que te venden la nacionalidad. Por 300 euros te dan el pasaporte y hasta te dejan cambiar el nombre. Pero 300.000 euros. Claro que en las cárceles no hay ricos, no hay estafadores. Se largan. Si un tipo roba la cartera en las Ramblas y lo pillan, se va a la cárcel. Pero los grandes ladrones, los que están, por ejemplo, detrás de las residencias, resulta que un día el juez convoca a los compañeros para decirles que el máximo acusado ha muerto, que hay un certificado de defunción, pero no se conoce ni dónde se le ha enterrado, ni dónde se ha muerto, pero ha desaparecido. En alguno de estos paraísos legales estará. Y estamos en un entorno en que mientras los neoliberales dicen que hay que bajar impuestos, se los bajan a ellos, pero los suben a la población. Estamos pagando impuestos no para tener sanidad o pensiones, estamos pagando impuestos para pagarle su carrera armamentista. Y como no tienen suficiente con toda la burrada que se han discastado con la Next Generation, que ha sido un absoluto fracaso, ahora sale Draghi, que hay que fabricar más dinero y que hay que financiar a las grandes empresas, porque si no Europa va hacia el desastre. Piden lo de siempre, más dinero. Entonces que se aclaren. ¿Quién tiene razón? ¿La Vanguardia, que dice que no hay dinero para pagar la sanidad, o Draghi, que dice que hemos de regalarle más dinero a las grandes empresas? El problema está en que hay que acabar con la estafa institucional. Nos están engañando. Nos están engañando, nos hacen pagar cada vez más impuestos a los de abajo, que hay que pagarlos, claro, pero hay que pagar impuestos de manera justa. Pagar impuestos no puede ser que los trabajadores, trabajadoras tengamos que pagar el IVA, el IRPF, y los de arriba no pagan nada, vivan en un mundo jurídico distinto al del resto de las personas comunes, porque tienen pasaporte de Andorra o de Gibraltar o de las Islas Vírgenes. Hay que acabar con esta impunidad. Y desde luego es muy complicado ver de qué manera podemos hacer que las multinacionales paguen más, que se desaparezca el gasto militar, que es una manera de pagar impuestos a las grandes empresas, y lo más inmediato que podemos hacer es no dejarnos robar el gasto social, no dejarnos engañar ni por la Vanguardia ni por nadie con el no hay dinero, porque sí hay plata, lo saben muy bien, pero se la quieren quedar ellos. Y si no luchamos, si no peleamos, nos lo van a quitar, porque han corrompido las instituciones, entre otras a los jueces. Mirad, López Obrador, presidente de México, ahora que va a abandonar la presidencia, ha hecho algo que es admirable. Ha decidido que se ha acabado que los jueces se nombren entre ellos. Va a ser la representación popular la que nombre la cúpula judicial en México, porque el nivel de corrupción es tan grande que es insoportable. Y puede ser razonable, en un país normal, que los jueces se escojan entre ellos en función de la capacidad, pero cuando llega la corrupción a un límite máximo, y lo hemos visto en la historia, miremos en la historia de Europa. Antes de la Revolución Francesa había jueces, pero eran los mismos nobles. Y claro, si al juez iban dos campesinos en un tema de lindes, más o menos era justo. Pero si al juez iba un campesino diciendo que le había cobrado 3 veces el tributo, evidentemente el noble siempre sentenciaba a su favor.
Esto es algo parecido a lo que estamos viendo en las residencias. Y se está viendo en los sistemas judiciales de todo el mundo, que se han corrompido. Y son sistemas judiciales que van y meten en la cárcel a Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador, procesan a Lula en Brasil. Aceptan que Pedro Castillo en Perú esté en la cárcel. ¿Qué formación jurídica tiene? Hacen lo que estaba planteando el compañero aquí. No hay pruebas de que los viejos murieran en las residencias por culpa de la desatención. ¿Qué pruebas quieren? Y claro, cuando se produce esto, la solución es la de la Revolución Francesa. Destituir a todos los jueces y tribunales populares, porque la gente común tiene más sentido común que todos estos tipos vestidos de negro que solo sirven a las multinacionales. Y por tanto, lo que ha empezado en México habría que empezarlo a extender. A Francia otra vez, por cierto. Esos jueces que miran al otro lado con leyes manifiestamente injustas y ilegítimas. Los jueces tienen que aplicar las leyes que los parlamentos aprueban, no crear su propia justicia en función de la clase a la cual acaban perteneciendo la gran parte de ellos. Y por tanto necesitamos abrir un proceso de refundación democrática profunda de todas nuestras instituciones, que desde más arriba, más abajo, el sistema económico las ha corrompido en perjuicio de la gente común, que ahora no tenemos médicos, que nos quieren quitar las pensiones. ¿Y cómo vamos a defendernos? Peleando, con la movilización que tenemos prevista, con todas las formas que podemos imaginar. Mirad, hoy me comentaban esta mañana y me daban una buena noticia. Trabajadores del Audi de Bruselas. Les dice la empresa, después de haber recibido una millonada con la Next Generation que pagamos entre todos, no, que no es rentable, que no podemos, que no ganamos suficiente y que vamos a echar de los 3.000 la mitad de la plantilla a la calle. ¿Y sabéis lo que han hecho los trabajadores? Se han llevado 200 llaves de Audis. Y no los pueden vender porque no tienen la llave. Y ahora la empresa como loca denunciando entre los jueces cómo se atreven los trabajadores a llevarse las llaves de los coches que han construido ellos. Pues claro que sí. Imaginación al poder, compañeras y compañeros. Somos más. Tenemos las llaves del poder en nuestra mayoría social. Hace falta emplearlas. Hace falta que aprendamos, nos organicemos. Pero en eso estamos. Construyendo movilización social, explicando que sí hay dinero para pensiones, que sí hay dinero para sanidad, que sí hay recursos para que vivamos mejor que hace 40 años y no peor, que sí hay recursos para tener una mejor educación. Pero claro, lo que no hay recursos es para aumentar los beneficios de las multinacionales y tener derechos sociales. Si queremos derechos sociales, vamos a tener que pelearlos. Y en eso estamos, con los trabajadores de Volkswagen, de Audi, Volkswagen, de Bruselas, buscando la manera de hacernos poderosos y de hacernos fuertes y victoriosos. Compañeros y compañeras, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.